Bien, pues quiero empezar mi intervención con una breve reflexión sobre el nuevo federalismo al que estamos avanzando en nuestro país. El pacto fundacional de nuestra República implica un acuerdo de voluntades de las entidades federativas para ceder a la Federación ciertas competencias para dar unidad y cohesión nacional. Así lo establece el artículo 124 de nuestra Constitución. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto cómo los problemas y necesidades de las entidades y municipios han rebasado esas competencias, por lo que hemos transitado de un régimen federalista dual, federación, entidades, a un Estado federalista de tipo cooperativo. El federalismo cooperativo implica que tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales colaboran sostenidamente, cada uno en su zona competencial, poniendo en común sus respectivas facultades y recursos para la realización de determinados fines. El régimen de distribución de competencias no se discute, cada quien conserva las suyas. Pueden distinguirse dos tipos de cooperación: federación-estados, en que cada uno, dentro de sus respectivas competencias, realiza proyectos en común. La cooperación horizontal se da exclusivamente entre los estados sin intervención de la federación. El inicio de la adopción de este modelo se dio con la concurrencia normativa en educación y salubridad. En tales casos, es a través de leyes marco o leyes generales que los órganos centrales responsabilizan paulatinamente a las autoridades regionales del ejercicio de determinados cometidos públicos, cuyas decisiones ameritan una mayor proximidad geográfica y comunitaria con los gobernados. Este tipo de descentralización parsimoniosa se dirige al afianzamiento de las autonomías regionales, pero sin que ello implique la renuncia final de los órganos centrales al arbitraje del proceso en su nivel de decisión más general. Basta ver que el desarrollo que ha tenido el artículo 73 de nuestra Constitución para entender este nuevo federalismo del que hoy hablamos. Al día de hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales tiene turnadas 74 iniciativas para reformar el artículo 73 de nuestra Constitución. Hacemos esta reflexión toda vez que la minuta que nos envió el Senado para reformar los artículos 4, 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea la emisión de una ley general en materia de movilidad y seguridad vial. Ahora bien, entrando en materia, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los artículos 1 y 2, en sus artículos 1 y 2, la obligación para que los estados parte adecúen la normativa interna a los parámetros establecidos en la Convención. Esto implica la adopción de medidas en dos vertientes. Uno, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos ahí reconocidos o obstaculicen su ejercicio. Y dos, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se satisface con la reforma, la derogación o anulación de las normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda. La segunda obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos y por eso debe adoptar todas las medidas legales administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. En ese sentido, reconocer el derecho a la movilidad y seguridad vial y su correspondiente regulación son medidas que debemos abordar para positivizar estos derechos humanos. Para ello haré una breve síntesis de la evolución de los derechos humanos para ubicar los temas que hoy abordamos. Primera y segunda generación de derechos humanos. Algunos autores dividen esta llamada primera generación de derechos humanos en dos generaciones, con las que los derechos se dividirán en 4 generaciones. En la primera estarían aquellos derechos vinculados a la concepción liberal de las libertades, junto al principio de igualdad ante la ley. Es decir, los derechos civiles individuales, la libertad, el derecho a la vida, la propiedad, a la seguridad,
En esta visión, el llamado Estado liberal de derecho sería el primer tipo de Estado de derecho. Políticamente, corresponde a un Estado predemocrático e históricamente a los regímenes liberales del periodo laissez-faire que se sustentaron en las visiones económicas de David Ricardo y Adam Smith, que creían que las fuerzas del mercado eran tan poderosas que por sí solas regulaban el mercado y que el Estado no debería intervenir, que su actuación tendría que ser la ajustada a la visión liberal de libertades negativas, en las que al lado de la igualdad ante la ley se establece la prohibición al Estado para violarlas. Al mismo modelo de Estado liberal de derecho tuvo que abrirse el reconocimiento de nuevos derechos, derechos de participación como el de la soberanía popular, sufragio universal masculino, que se implantaría en Europa hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el de la asociación y algunas libertades públicas como de la prensa. Como quiera que sea, estos dos grupos de derechos que algunos autores agrupan en una primera generación de derechos corresponde históricamente con el llamado Estado liberal de derecho. Tercera generación de derechos. Posteriormente, al considerarse los estados nacionales y acentuarse la explotación de la fuerza de trabajo en la actividad industrial, creando insalubridad, enfermedades, muertes, condiciones de trabajo atroces para grandes conglomerados de trabajadores, así como la pérdida de la tierra por parte de campesinos a parceros, surgieron otro tipo de derechos que tuvieron que establecerse, los derechos sociales, económicos y culturales, cuya mayor expresión se encuentra en el estado de bienestar social o estado social de derecho. Estos están relacionados con la necesaria obligatoriedad del Estado para que todos los ciudadanos disfruten, por ejemplo, de salud, de educación, de trabajo, de un pedazo de tierra, en algunos casos, etc. Algunos aparecen en Alemania. Su desarrollo ocurre principalmente en el siglo XX. En 1917, antes que la Constitución soviética, la mexicana fundamenta importantes derechos sociales a profundidad, como el de la educación laica, obligatoria y gratuita, artículo 3, la propiedad de la nación sobre la tierra, a la que le da las modalidades para el bien público en propiedad privada, ejidal y comunal, artículo 127, así como importantes consideraciones a los derechos de organización y huelga para los trabajadores, artículo 123, y otros derechos sociales y económicos. A diferencia de los derechos de las anteriores generaciones, en los que sobre todo se comprenden a partir de una actitud laissez-faire, abstencionista o de autolimitación por parte del Estado, en este caso requieren de una actuación estatal. Su realización se concreta en prestaciones y servicios sociales. Por eso algunos autores hablan de derechos de prestación. Cuarta generación de derechos. A partir de las últimas décadas surgieron nuevas demandas en sectores sociales de diversos países por el derecho al desarrollo, al progreso, a la autodeterminación, a la paz, a un ambiente sano, a la libertad informática, a la identidad. A estos derechos se les llama de solidaridad o de los pueblos. Esta generación de derechos viene a responder a una nueva necesidad de la sociedad que no había aparecido antes y en el contexto de la contaminación de las libertades ante los usos de algunas nuevas tecnologías y avances en las ciencias biomédicas. Son resultado de nuevas reivindicaciones de los ciudadanos, por una parte, y por otra, de las transformaciones tecnológicas resultando de los nuevos conocimientos científicos y de su aplicación a diversos campos de la vida y del hombre. Corresponden al actual Estado social de derecho o Estado democrático de derecho. Las tres primeras generaciones de derechos humanos son producto sobre todo de la evolución política de las sociedades nacionales y la internacional. Y en esta última generación que está apareciendo y sobre la cual se debate mucho todavía por los diferentes derechos que comprenden, el peso de la tecnología y la globalización son más importantes. En la mayor parte de los
Se trata de nuevos derechos, pero en otros se trata de derechos ya enunciados y regulados anteriormente, pero redefinidos por las nuevas condiciones de la sociedad, la tecnología y la globalización. Es la visión que sostienen algunos estudiosos respecto a este nuevo campo de reflexión de derechos, en los que todavía no se llegan a definir con toda claridad los mismos, aunque se tiene enorme claridad sobre el tipo de demandas que los generan. En esta generación es donde ubicamos al derecho a la movilidad y seguridad vial, que algunos podrían decir que es la evolución al derecho a la libre circulación. En la minuta se reconoce el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e inclusión e igualdad. Asimismo, coincidimos con la importancia de expedir la Ley General en materia de movilidad y seguridad vial que salvaguarde la integridad de las personas que se desplazan diariamente por las calles, que conserve el bienestar social y las buenas prácticas de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos. Dada la complejidad en materia de movilidad y seguridad vial en nuestro país, resulta conveniente llevar a cabo una regulación integral y coordinada en todos los ámbitos de gobierno que sea posible y contemple todos los problemas que nos aquejan como ciudadanos en esta materia. Creo que ya lo han mencionado el grueso de los ponentes en cuanto a esta dimensión integral y transversal que le debemos dar a una materia o regulación secundaria sobre este derecho a la movilidad. Es importante mencionar que la propuesta que contempla la minuta comprende reconocer el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, facultar al Congreso de la Unión para crear la Ley General en materia de movilidad y seguridad vial con la finalidad de redistribuir las obligaciones en esta materia, competencia de los tres órdenes de gobierno, instituir y homologar los criterios y la planeación de movilidad y seguridad vial en concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, y en su caso en la Ciudad de México de las alcaldías. La minuta, en sus consideraciones, establece diversas definiciones que servirán de base a la ley reglamentaria, como es el caso de la seguridad vial, conjunto de acciones y mecanismos que garanticen el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos, leyes, reglamentos, disposiciones y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero, conductor, a fin de usar correctamente la vía pública, previniendo los accidentes de tránsito. Se encarga de prevenir y o minimizar los daños y efectos que provocan los accidentes viales. Su principal objeto es salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por la vía pública, eliminando y o disminuyendo los factores de riesgo. Plantea la existencia de dos tipos de seguridad vial: la seguridad vial activa, la cual tiene por objetivo principal evitar que el accidente suceda. Se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías, como pueden ser señales de tránsito. La seguridad vial pasiva, la cual comprende una serie de dispositivos cuyo objetivo es disminuir al máximo la gravedad de lesiones producidas por las víctimas de un accidente o una vez que se ha producido. Al igual aplica al factor humano, como puede ser el uso de los elementos de seguridad del automóvil. En un mundo donde los vehículos automotores tienen prevalencia sobre la movilidad de las personas, se debe tomar en cuenta lo señalado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en su estudio del año 2018 en materia de seguridad vial, en lo que destacan la ocurrencia de 365,000 accidentes anuales de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, más de 4,000 personas fallecidas y 89,000 heridas a causa de estos accidentes. Estos números son alarmantes. Nos convocan a encontrar los mecanismos a nuestro alcance para homologar las mejores prácticas de gestión urbana y vial. Tenemos una oportunidad inigualable a nuestro alcance.
En nuestro país se tiene el registro de alrededor de 47.790.000 vehículos de motor en circulación a nivel nacional, lo que nos ilustra la enorme dependencia de los vehículos particulares. Pero ¿cómo eliminar la dependencia del vehículo particular? La respuesta obvia es a través del transporte público, pero lo obvio no necesariamente es el sentido común. Existen 32 visiones de cómo atender el problema sin mucho éxito. Y es entonces cuando debemos consultar cómo estamos, cómo arribamos a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Sin ser grandes expertos, debemos reconocer que la dispersión de visiones no ha ayudado a mejores condiciones de movilidad. Debemos fortalecer la institucionalidad, la integralidad de la gestión de la movilidad, la aplicación de la ley y tener mucha conciencia de una gran parte del desarrollo del país pasa por estas acciones. Este problema se fue dejando para luego, se relegó y hoy estamos en una situación crítica. Esta reforma constitucional debe apreciarse desde los ojos del ciudadano común, el que padece del mal transporte público, caro, ineficiente, vehículos particulares contaminantes, el tránsito insuperable, mala señalización, deficiente infraestructura, corrupción, pero también desde los ojos de los estadistas que construyen y abonan para un nuevo bien. Resolver este complejo problema que representa la movilidad y la seguridad vial requiere del esfuerzo de todos los niveles de gobierno. No bastará con tener normas jurídicas con los mejores estándares, será necesario que la norma general que emita el Congreso de la Unión, los congresos estatales, adaptando las circunstancias específicas de cada entidad, emitan la legislación interna y a su vez los estados y municipios deberán iniciar los procesos de planeación para hacer realidad el nuevo mandato constitucional. Es una tarea que se aprecia muy difícil. Los beneficios son mayúsculos para la población y el desarrollo, pero recordemos que hay normas como la Ley General de Asentamientos Humanos que aún no se homologan en más de la mitad de las entidades del país, a pesar de tener 3 años y medio de su vigencia. Son muchos los intereses y visos de corrupción lo que impiden la apreciación plena de los derechos humanos de movilidad y seguridad vial. Nuestra generación tiene ese gran compromiso. No podemos apostar a un gatopardismo, es decir, que todo cambie para que todo siga igual. La transformación del país requiere de una revolución de conciencias. No podemos y no debemos seguir en el camino del país del no pasa nada. Necesitamos apoyar la construcción de un país más sustentable y más amable con sus habitantes y entorno. Por último, como anticipé en mi intervención durante la inauguración, trabajaremos para que a la brevedad y una vez que quede firme el contenido del artículo 4 constitucional, esta minuta sea discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias.